Sustancia gris. Sustancia gris. Sustancia gris. Y si es sustancia gris, ¿qué parte de las neuronas estamos encontrando ahí? Somas neuronales. Los somas. Ahora sí. Los somas. Entonces, los somas de las neuronas forman la sustancia gris. Que en el cerebro, la sustancia gris se encuentra en dos partes. En el cerebro, la sustancia gris se encuentra en dos partes. En la corteza, pues ustedes lo ven más oscuro, ¿no? Ahí que hay somas de la neurona. ¿Y dónde más lo encuentras? En los núcleos basales, como por ejemplo el tálamo. Esa es sustancia gris. Y la sustancia blanca lo vas a encontrar en el relleno, digamos, en la parte interna, como acá, por ejemplo. Esa es sustancia blanca. Y la sustancia blanca tiene zonas bien delimitadas. Histológicamente, ¿qué hay en la sustancia blanca? Axones. ¿No? Por eso lo vemos así de otro tono incluso. Y si son axones, ¿qué son? Fibras nerviosas. Estas fibras están agrupadas en fibras de asociación, ¿no? Otras son fibras de relación, y las más importantes son las que tienen relación a los núcleos basales. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Para eso vamos a tener que recordar lo que hemos visto en la clase pasada. A ver, el corte que es más fácil de todos. Este es el corte que es como para quien decir asegurar su nota, ¿no? ¿Por qué? Porque este es un corte muy evidente. Después que ubiquen esto, vamos a ir revisando los otros cortes hasta llegar al final a este corte. Porque este corte sí es un poco surrealista, ¿no? ¿Por qué digo surrealista? Porque como no está completo, tienes que saber algunos parámetros para saber qué estás observando. Si no, vas a ver un pedazo de cerebro y no vas a saber qué cosa es, ¿no? En cambio, acá está completo. Ya, muy bien, entonces empezamos. Primero vamos a ubicar los núcleos basales y después vemos las fibras de la sustancia blanca. Muy bien. En la parte media encontrábamos ¿a quién? Al tálamo. El tálamo es parte de los núcleos basales, es la estructura más notoria. Vemos tálamo ahí y podemos ver el tálamo también en este corte. Miren, pero vamos a poner aquí esto así. Y vemos el tálamo acá también en toda su magnitud, ¿no? Ahí está el tálamo. Lo segundo, ¿qué corte es? Corte Flesching. Y si hacemos corte Flesching, cuando el cerebro está completo, tú puedes saber si es lado derecho o lado izquierdo. ¿Cómo te guías si es lado derecho o lado izquierdo? Primer parámetro, por las astas. Ya le dijimos ya, las astas anteriores son más cortas, como ven acá, a diferencia de las astas posteriores. Y si están en el lado derecho, es segundo ventrículo, lado izquierdo, primer ventrículo. Entonces ya te ubicaste ya. Si este es el asta anterior, por lo tanto, ¿esto qué viene a ser? Esa es la corteza del lóbulo frontal izquierdo, ¿no? Entonces, acuérdate, ya no vas a poner lóbulo solamente, sino corteza y lóbulo frontal izquierdo. Si esa es la corteza, todo esta que está acá, mire, todo esto, recibe el nombre de forceps. ¿Pero qué forceps es? Menor. Anterior no existe, Menor. inferior tampoco. Menor. Menor, forceps menor, acuérdense. Entonces, me han dicho todos menos el nombre correcto. Yo le he dicho menor. Ya. Forceps menor, ¿no? Todo lo que está de blanco es el forceps menor. Pregunta de teoría. ¿Qué une? O de repente en el papelito viene escrito, ¿no? Nombre de la estructura y qué une. ¿O cuál es su función? Está más fácil. Su función es unir a los dos lóbulos frontales, ¿no? No a los hemisferios, ¿ah? Porque el que une a todo el hemisferio viene a ser este. Este es el cuerpo calloso. Ahí está el cuerpo del cuerpo calloso. Entonces, todo eso une a los hemisferios, pero el forceps anterior solamente une ¿a quién? A los lóbulos frontales. Como miren, esto de acá es el forceps mayor. 1, 2, 3. ¿Y a quién une? A los lóbulos occipitales. Muy bien. Ya, si nos hemos ubicado, para mí va a ser más fácil ahora explicar. A ver, atentos, ¿ah? Cuando hablamos de sustancia blanca, como ya les he dicho, son fibras nerviosas formadas por axones. Estos axones, algunos están así, anterior a posterior, y otros cruzan incluso entre hemisferio y hemisferio. Las que cruzan a hemisferio con hemisferio, a eso se les llama comisuras.
comisuras interhemisféricas. Y solamente hay 3 comisuras interhemisféricas que son las importantes. O 4 incluso, porque 2 tienen el mismo nombre. 1, el cuerpo calloso. ¿No? El cuerpo calloso, todo lo que ven acá en toda su magnitud está el cuerpo calloso acá. Se llama comisura interhemisférica porque está entre los 2 hemisferios. Lo une como si fuera un puente. Segundo, el fornix. Y el fornix lo vemos aquí, en un corte sagital. Entonces miren, todo este es el cuerpo calloso. Acá estaba el septum pellucidum, ¿se acuerdan? El tabique, este es el septum pellucidum. Esto es lo mismo que acá lo vemos, miren. Esto que está acá es el septum pellucidum, esta telita que está al medio. ¿Dónde más hay septum pellucidum? Acá, miren. Te voy a poner así acá. ¿Sí? Aquí también hay septum pellucidum, miren. Puede ser que venga en el examen, ¿no? El septum pellucidum visto de diversos ángulos, miren. Acá lo ves en un corte sagital, septum pellucidum, en un corte fleshing, septum pellucidum, y acá en un corte fleshing y sagital. O sea, este es 2 cortes en uno, septum pellucidum. Acá, esta ha sido pregunta de examen, ahí en una de ellas. Si lo pongo de alfiler en el huequito, ¿qué ventrículo es? Lateral. Primero. Es el primero, porque estás en el izquierdo. Muy bien, perfecto, es el primer ventrículo. Pero, ¿qué asta es? ¿Anterior o posterior? Anterior. Anterior, pues porque está acá en el lóbulo frontal. Esto mismo está acá, miren, con el alfiler verde. Es lo mismo. Izquierdo, izquierdo, hasta anterior, hasta anterior. Y acá sí no, porque este es el lado derecho. ¿Están de acuerdo conmigo que es derecho o no? Tendría que verlo bien. Ah, muy bien, no te mandes así nomás, excelente. Este de acá es el hasta anterior. ¿Está bien? No, y su respuesta está bien. Sí, es derecho. Es derecho, entonces doctor, tengo que verlo bien, dice ya. Entonces, ¿cómo interpretas eso? Primero tienes que ubicarte, miren. Este es el lóbulo frontal, este es el lóbulo temporal, acá está el occipital, por lo tanto este es anterior. Ese es un parámetro. Otro, ¿cómo era el asta anterior? Era más corto y curviadito, no terminaba en punta. En cambio el asta posterior, miren, ¿no? El posterior es ancho, no, y más bien termina en punta. El posterior termina así como un cacho, por eso se le llama cuerno posterior también, ¿no? El anterior no, el anterior terminaba así en curvita, miren. El anterior es corto, pequeño, en romo, claro. El anterior es romo. En cambio el posterior, miren, es como un cuerno, un cachito. Entonces, este es el posterior. ¿Ya? Por lo tanto, ¿es lado derecho o no? Sí. Sí, es el lado derecho. Ya. ¿Qué más? Ahora, en la siguiente clase, el lunes, ya nos toca hablar sobre cerebro, circunvoluciones del cerebro. Entonces vamos a ir dando detalles de los giros, tanto del lóbulo frontal, occipital, temporal, todo. Y para eso nos sirve reconocer lo siguiente. Miren, en este corte, acá hay 2 cortes. ¿Aquí qué corte sería? Sagital. Sagital, exacto. ¿Y este qué corte es? Fleshy. Fleshy. Esta es la parte externa del cerebro. Si es la parte externa, miren, este es el lóbulo temporal, este es el frontal. Y entre los dos, ¿qué lóbulo aparece? De la ínsula. Este es el famoso lóbulo de la ínsula. Ahí está. Por eso es que cuando hacemos la división, eso es lo que sale, ¿no? La corteza. Esa es la capa, ¿no? Ahora vamos a ver las capas. Entonces, este es el lóbulo de la ínsula. Cuando hagamos cerebro, si les ponemos un alfiler aquí, ya no va a ser suficiente con que pongan lóbulo temporal. Sí, es lóbulo temporal, sí, pero es una parte del lóbulo temporal. Ejemplo, todo es lóbulo temporal. Para que me respondan solamente lóbulo temporal, yo tendría que pintarlo todo y decirte qué es o qué señala la zona pintada, ¿no? Entonces, si está todo pintado, sería lóbulo temporal. Pero ahora ya no. Cada alfiler va a tener su propio nombre. Por ejemplo, pongo el alfiler verde, va a ser un nombre. Pongo el alfiler este que está acá, va a ser otro nombre. Pongo el alfiler aquí, es otro nombre ya diferente. Pongo en el surco, es otra cosa. Y pongo aquí, es otro nombre. Cada alfiler tiene su propio nombre. Entonces, fácil. Si estás en el lóbulo temporal, acá lo que estás observando, ¿qué son? Giros, ¿no? O también llamados circunvoluciones, y surcos. Entonces, si estamos aquí en el lóbulo temporal, para todos, miren, el lóbulo temporal tiene 2 surcos.
este que está aquí, de grosella, y este morado. Cada surco se llama surco temporal. Superior, inferior. Si estamos arriba, es el surco temporal superior. Si estamos abajo, surco temporal inferior. O sea, tienen que agrupar esa palabra, surco temporal superior o inferior. Así completo tiene que ser. Incluso le falta si es lado derecho o izquierdo. Entonces, mire ya todo lo que tienes que escribir en 30 segundos, ¿no? Surco temporal Que aumente un minuto. superior, derecho o izquierdo. Y para eso ya tú sabes ubicarte en el cerebro. ¿Ya? Entonces, por eso es que en estas últimas rotaciones